No, aquí estamos, ¿cómo se llama? Con el Charles Schwab. Este, aquí tenemos en el, bueno, él es el director o presidente del Foro Económico. Bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Es el mandamás del Foro Económico Mundial. El, Digamos que fue su diseñador. ajá, entonces el arquitecto del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es actualmente, bueno, sí es un tema que se está dando pues en muchos podcasts, en muchos videos, y sí lo llevan mucho a las conjeturas sobre ciertos planes de la élite, que pues bueno, sí tienen planes, sí son élite pues, pero se aborda mucho en un tono un poco conspiranoico se le podría llamar, y esto es un problema porque pues también puede hacer que mucha gente no le tome la importancia y la seriedad que realmente merece. Porque algo que tiene que saber la gente es de que como sea, o sea, sí se reúnen líderes mundiales, sí se reúnen líderes económicos, sí se reúnen líderes políticos, sí se reúne gente que tiene injerencia en las decisiones, pues, ¿no? Aquí tenemos en su momento Zelensky, que pues bueno, él fue el presidente comediante salido de la televisión, un Eugenio Derbez, pero que su gestión ha llevado a Ucrania a una guerra con el segundo ejército más grande del mundo y la primera potencia. Y pues bueno, en su momento hubiera, digo, la gente de Ucrania hubiera puesto un poco más de atención en lo que se habla, y quién sabe, y se pudieron haber tomado ciertas medidas pues sociales para haber entorpecido un poco más las decisiones que llevaron a la guerra, pues, ¿no? Entonces, para la gente que nos esté viendo, pues básicamente sí, esta es la gente que se podría decir es la que, digo, en un rollo de chiste, controla y te dice cuántas idas al baño puedes ir en tu trabajo, ¿no? Esto lo digo como recuerdo de, de que la gente se puede sentir libre, ¿no? Y segura en Occidente y en la y trata de olvidar el poder de los políticos y cree que ya con eso ya tiene libertad en su vida, pero pues recuerden que de todas formas durante 8 horas o más realmente están en una dictadura que pues viene siendo al final el poder de aquellos que sí tienen el control económico sobre uno y ejercen el poder, pues, ¿no? Pero ahora sí, a ver, ¿qué podrías decirnos sobre el Foro Económico Mundial? Y el, este diseño del gran reset que este arquitecto nos ha propuesto como solución occidental. Pues vale, el foro es una alternativa que surge básicamente como otras tantas. Sí es muy importante que entendamos que este tipo de instancias o de espacios surgen a medida que, por ejemplo, tenemos ciertos problemas, ciertas crisis, y dentro del capitalismo es muy común observar precisamente y en la lógica liberal una forma muy diferente de llevar las cosas de la que usualmente las personas pueden llegar a imaginar o pueden llegar a entender en términos, por ejemplo, de cómo se manejan los asuntos del mundo, cómo se resuelven ciertas cosas y se toman decisiones más que nada. Pues el dilema, sí, que muchas veces nosotros encontramos en este tipo de instituciones es que precisamente la mayoría o estamos tentados muchas veces a pensar que estas personas son las que dirigen el mundo y realmente no es tanto así. Esas personas toman decisiones, es importante entenderlo. Y toman decisiones, sí, efectivamente, en nombre de otras tantas personas, no son decisiones aisladas. Por lo general, pues tiene que ver ya con estudios que se llevan a cabo, con grandes tendencias y sobre todo con aspectos muy concretos respecto a programas, planes, agendas que se llevan a cabo por grupos más pequeños y que básicamente delimitan y describen un conjunto de problemas, pero también de soluciones muy específicas, tal como sucede, por ejemplo, con la Agenda 2030, y quiero que se tome el término de Agenda 2030 no como la jerga conspiranoica que la mayoría de tontos
redes sociales pues, lleva como si se tratara del protocolo de los sabios de Sion o algo así, ¿no? La idea con esto, bueno, es que quienes nos vean entiendan que estas instancias básicamente pueden unir o pueden congregar a personas que incluso pueden no estar dentro de un mismo espectro político, ¿sí? Pero que, por ejemplo, sí pueden aportar desde el punto de vista de lo pragmático, de lo más operativo en términos, por ejemplo, económicos o en términos de políticas públicas. Es todo un tema muy amplio, el de las políticas públicas, pero que sí puedan, o sea, converger, por ejemplo, en esfuerzos muy graduales, pero que lleven precisamente a redefinir estos términos, ¿no? Términos de sustentabilidad, términos que tienen que ver con el cambio climático, con otras cosas. Aquí el punto, bueno, es entender qué es el Foro Económico Mundial. Y básicamente el Foro Económico Mundial, sí, es una instancia que nace en 1971, y a mí me gusta siempre plantear, sí, que el Foro Económico Mundial nace en un contexto en el cual ocurre un balance y sobre todo una corrección a los resultados y a las decisiones que se dieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Esto lo podemos nosotros entender como un modelo de industrialización, ¿sí? Que surge después de la Segunda Guerra, hacia 1950. Y esto, bueno, básicamente se sustenta sobre los acuerdos de Bretton Woods tomados en 1944. Sí, ya en 1950 estas condiciones están muy maduras, y lo que tenemos de 1950 a 1970 es básicamente un periodo, ¿sí?, de desarrollo y de maduración de este modelo de industrialización muy particular. Este modelo de industrialización pues básicamente toma una especie de simbiosis entre los centros de industrialización, que básicamente son los primeros mundos en ese sentido, y las periferias, que constituyen básicamente una franja muy amplia de países que bien son productores de materias primas, de recursos o de servicios que se integran básicamente a esto, ¿no? O sea, es como la dinámica metabólica, ¿no?, entre un centro y una periferia. Para entender qué hace el Foro Económico Mundial hay que entender precisamente esta relación. ¿Por qué? Pues porque básicamente el mundo se industrializa bajo ese modelo, pero también hay algo importante, ¿sí? Durante esa época hay podemos decir que hay, por un lado, hay instituciones, como por ejemplo instituciones de posguerra, o dentro del marco de Bretton Woods, que pues son las instituciones que de una u otra manera generan lo que es la recuperación y la recuperación económica y la reconstrucción de Europa. ¿Sí? Y estas instituciones, muchos las llaman que son las instituciones del nuevo orden. ¿Qué sentido? Bueno, pues por un lado tenemos el Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, que es el que básicamente garantiza la supremacía hegemónica, vaya la redundancia, del dólar como divisa de cambio y de pagos a nivel mundial. Todos los países que desearan comerciar, que desearan, por ejemplo, liquidar sus deudas con otros países, o también que en este caso, por ejemplo, pagaran empréstitos, etcétera, necesitaban dólares. Y si no tenían dólares, pues tenían que contratar una deuda para precisamente poder comerciar. Así de sencillo. Tiene otras implicaciones también el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, una de esas es precisamente garantizar la soberanía y la hegemonía del dólar como tal. Países que, pues bueno, no quisieron alinearse a eso, pues básicamente fueron excluidos o cayeron dentro de la órbita de influencia de la Unión Soviética y de China, eventualmente. Otra institución pues fue el Banco Mundial, que junto con los bancos regionales más locales pretendían de una u otra manera, en el caso europeo, canalizar los recursos necesarios para la reconstrucción y la activación económica, ¿sí?, de Europa,
y todo lo que conllevaría también pues este plan a largo plazo que era la Unión Europea, ¿sí? O la nueva Europa, ¿sí? Para los países que habían pues quedado destruidos o que habían sufrido las afectaciones de la ocupación nacionalsocialista, de fascistas, etcétera, pero también de la Unión Soviética, como pasó eventualmente. Y, por ejemplo, en Latinoamérica, pues tenemos el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que básicamente es un banco que se encargaba del fomento y se sigue encargando del fomento al desarrollo. Entonces, todo esto tiene que ver también con el hecho, o sea, de que los países subdesarrollados, estos países de la periferia, encontraron una forma básicamente pragmática, operativa, pero también desde la teoría económica, surge por allí lo que fue el modelo de crecimiento, que básicamente, tomando los aportes de Solow, habla de un crecimiento convergente. Esto quería decir que los países de la periferia o los países subdesarrollados o tercer mundo podían converger en el nivel de desarrollo y de crecimiento en algún momento con los países industriales. Pues esa utopía, ¿no? Ese canto de las sirenas lo siguieron durante mucho tiempo y creyeron que al cabo de más o menos 20 años, que era como periodo esperado básicamente para alcanzar la maduración del modelo industrial, pues iba a surtir efecto. Sí, por ejemplo, el caso de México, el caso de los tigres asiáticos, el caso de Japón, es muy notorio en el sentido de que lograron industrializarse, pero a un costo muy fuerte, porque lo que hicieron estos países que querían salir del subdesarrollo del tercer mundo fue básicamente replicar en sus propios países o en las regiones en donde llevaron a cabo estos modelos, replicaron el centro el modelo, perdón, de centro periférico. Sí, es como si hubiera habido una reproducción fractal, ¿no? O sea, de repente en todo el mundo tenías esta visión, centro-periferia, y conforme las regiones o los países se desarrollaban, pues tenías básicamente el mismo patrón de desarrollo que básicamente pues requería tener una franja de países periféricos vapuleados. Bueno, acá en los países o regiones, pues esa franja la constituyeron principalmente campesinos. Sí, campesinos que nunca salieron del subdesarrollo, y pues bueno, tenemos casos como el de México, que tiene una deuda, sí, con la repartición agraria y otras cosas. Pero bueno, esto es el contexto para entender el foro. ¿Por qué es importante el Foro Económico Mundial? Porque en los 70 se había acabado el tiempo. Sí, si se fija, o si es observador el auditorio, se puede dar cuenta que así como ahorita existe la Agenda 2030 y tiene un término de más o menos 15, 20 años, en aquel tiempo también, o sea, los planes de industrialización abarcaban más o menos ese tiempo para precisamente mostrar desarrollos, resultados muy específicos y medir el impacto. La realidad es que en ese tiempo no había como objetivos o metas tan palpables como las existentes actualmente, sobre todo en los ODS, pero pues en aquel entonces sí teníamos básicamente muchos países que lograron alcanzar cuotas de crecimiento muy altas, pero comenzaron a ocasionar distorsiones a nivel mundial hasta que surge la crisis del petróleo en los 70s, el caso del Watergate en Estados Unidos con Richard Nixon, y pues la ruptura de lo que se llamó el modelo, sí, de tipo de cambio fijo, sí, para pasar al tipo de cambio flotante. Bueno, ahí surge una problemática muy aguda, sí, problemas de esta inflación, o sea, estancamiento económico más inflación, o sea, un problema estructural que muchos temen porque pues convergen allí contradicciones medias extrañas y sobre todo se dan a nivel masivo, a nivel general, ¿no? No solamente en un país. Esto tiene como característica que tiene una calidad o una cualidad de ser universal, ¿sí? En un sistema económico. Entonces, bueno, tenemos todos esos problemas. Foro Económico Mundial surge en los 70s y surge básicamente con una alternativa que tenía que ver y se justificaba en un supuesto cambio, no primero cambio climático, pero sí en un deterioro
y en un abuso de los recursos que se habían estado generando precisamente por la sobreexplotación de estos mismos recursos en el tercer mundo. Lo que presenta el Foro Económico Mundial en su primera, podemos decir, asamblea o en su primera reunión, es que precisamente pues comienzan a tocar este tipo de temas, surge como un think tank, como una especie de lobby dedicada a la producción de pensamiento, a la producción de ideas. Y desde 1988 a la fecha, pues tenemos un conjunto de temas muy específicos, ¿no? Sí, empezando en el 88 ya con, eh, en, básicamente en los albores, ¿no? Del fin de la Unión Soviética, pues tenemos, por ejemplo, el nuevo estado de la economía mundial, sí, por mencionar un tema importante. Pero lo interesante con todo esto es que precisamente el Foro Económico Mundial jugó un papel muy interesante al lado del Club de Roma para producir, junto al Tecnológico de Massachusetts, un libro llamado, bueno, primero fue un reporte, fue editado eventualmente como libro, llamado Los Límites al Crecimiento, ¿sí? En donde efectivamente ya se hacía patente con un conjunto de modelos y de predicciones a largo plazo que en el año 2000, si no había precisamente una redefinición en el uso de los recursos, en la forma en cómo se planeaba el crecimiento y el desarrollo económicos, siguiendo el mismo patrón y el mismo ritmo de crecimiento, de desarrollo y de uso de recursos en general, que estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de la disponibilidad que hay de este mismo de recursos en la biosfera, y sobre todo la afectación que sufrirían ciertos tipos de ecosistemas, pues esto ocasionaría básicamente una debacle más que climática. Sí explicaban que pues la humanidad podría sufrir eh, una merma considerable, podía diezmarse precisamente por conflictos que iban a surgir a partir de esa disponibilidad de recursos. En los 90s, y Richard Duncan pues habla precisamente de esto también con la teoría Old Dubai. Entonces tenemos que es un conjunto de aportaciones que comienzan básicamente a apuntar hacia lo mismo. Sí, comienzan a apuntar más que nada, sí, a la imposibilidad que se plantea ya, o vamos, que se vislumbra con lo que concierne al desarrollo económico. De aquí que muchos hablen del mito del desarrollo o del mito del desarrollismo, y que precisamente es una trampa, ¿sí? Que lleva a los países que necesitan o que están dirigiéndose hacia el desarrollo, hacia el crecimiento vía industrialización, que no es la vía adecuada. Sí, en ese sentido, no, hay que tener bastante en cuenta que el Foro Económico Mundial también es es un periodo, creo que es una semana o dos lo que dura, pero el resto del año sigue abriendo, ¿no? O sea, el resto del año todos estos ideólogos, todo este think tank sigue operando y pues es ahí donde se hacen bueno, donde se teoriza, pues, ¿no? Una de las, una de las teorías o muchas de lo que ahí mismo se planea está con respecto a la planeación de ese mundo postcapitalista, pues, ¿no? Porque así como mencionas, pues, de que en el Club de Roma, o en el mismo Foro Económico Mundial, que se habla sobre, es, por así decirlo, se está acabando el mundo, casi, casi es, pero bueno, bajo el modelo capitalista, pues, ¿no? O sea, es siguiendo ese modelo capitalista de producción, acumulación, es cuando ya están viendo que el puntero se está yendo a rojo y es donde, como mencionas, comienza a teorizarse alternativas, pues, ¿no? Y aquí tenemos de estas alternativas que tiene Occidente, o que tiene esta parte pues del globo, que pues también es un poco diferente a lo que está manejando, por ejemplo, en Asia, Rusia y China. Igual ¿cómo se llama? Ahorita lo hablamos punto por punto. Sería bueno en otro video diferente, bueno, en este llevamos 19 minutos. No sé, si quieres, páusalo y podemos hablar un poco de eso en otro.